En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. De modo que no tienen disculpa, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez del Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, esta carta, este fragmento de la carta a los romanos tiene muchas palabras como bien interesantes, como bien importantes. La primera palabra y con cuál empieza San Pablo: no me avergüenzo de predicar el Evangelio. O sea, porque muchas veces pareciera que lo que San Pablo estaba hablando, que realmente en esa época decir que Jesús había resucitado era motivo de burla por muchos. Por eso lo llamaba el escándalo para algunos. La cruz, hablar de un crucificado y después de que el crucificado había resucitado, pues obviamente era motivo de burla, porque si era crucificado estabas predicando un gran asesino. Así que todos sabían que los que morían crucificados no eran buenos. Pero San Pablo dice: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. O sea, hacia ustedes les dé risa, hacia ustedes se burlen, hacia ustedes les parezca inaudito, mi Dios, mi Salvador murió en una cruz, así sea escándalo para ustedes o burla para otros. Entonces, San Pablo empieza diciendo: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Muchas veces en nuestra vida nos avergonzamos de eso. O sea, ¿en qué sentido? En que pensamos que nuestra vida, o pensamos que lo que ha pasado en nosotros pues es motivo como de burla para los demás. Y yo digo, mira, toda la historia o cada una de nuestras historias es una historia de salvación. Parezca imposible para los otros de creer, sea motivo de burla, sea motivo de lo que sea, pero en nuestras vidas es una historia de salvación. Dios ha trazado en cada uno de nosotros una historia, y esa historia que Dios ha trazado es una historia donde Él nos quiere encontrar y nos quiere salvar. Entonces nunca se burle de su vida y nunca se avergüence de su vida. Y con esto me digo, hay personas que cuando conocen a Cristo, cuando van abrazando el Evangelio, se avergüenzan de lo que fueron. No te avergüences de lo que fueron. Ahí, con todo esto que fuiste, Dios trazó una historia de salvación. No te preocupes de lo que fuiste. Lo que te tienes que ocupar es de lo que eres. Entonces empieza esa lectura con eso. Cada uno de nosotros coja su vida y no se avergüence de ella. Si antes eras, si antes hiciste, si antes no hiciste, si antes no eras, no importa. En toda esa historia hay una historia de salvación de la cual no tienes por qué sentirte avergonzado. Al contrario, es una fuerza de Dios en la cual Dios ha dejado una huella impregnada de ti para salvar tu vida. ¿Ya? No se avergüencen. Dios ha hecho una huella y ha trazado una historia en mí. Con todo esto tan difícil que viví, con todo esto tan difícil que pasé, pero ahí Dios puso su mano. Y con esa historia tan difícil Dios me llamó y me rescató. Entonces, por eso dice a los judíos y a los no judíos.
pues el Evangelio se revela para todos. ¿Listo? Para todos. Entonces, la primera parte es esa invitación. Luego viene, Dios manifestó toda su vida, pero muchas veces nos enredamos, ¿sí? Yo pienso que es cierto, a veces uno se enreda con teorías, con dibujos, con explicaciones, y todavía seguimos tratando como de explicar a Dios. Es que no tenemos por qué explicarlo. Las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno, como su divinidad, resultaron visibles de la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. O sea, al que cree en Dios, al que reflexiona sobre el poder de Dios, todas las perfecciones invisibles se hicieron visibles, porque yo estoy conectado, o sea, porque yo tengo esta misma reflexión. Pero es inútil que le expliquemos a alguien que no está conectado, a alguien que no tiene esta misma línea de conexión, que le expliquemos cómo es que existe Dios. No, es inútil que se lo expliquemos. ¿Por qué? Porque no está conectado con nosotros. Entonces no es capaz de ver esa línea de lo visible. No ve esa línea de lo visible. Y si no ve la línea de lo visible, pues será imposible. Se volverá imposible creer en Dios. Entonces, lo que dice ahí la carta a los hebreos, a los romanos, la insensata inteligencia se les ha llenado de oscuridad, porque se ofuscan buscando razonamientos. No te pongas a buscar razonamientos con Dios, ni razonamientos con tu vida. Medita sencillamente desde las maravillas de Dios en tu vida, desde el poder que Dios ha manifestado en tu ser, y ya. No te enredes con cuentos de cómo fue, dónde fue, cuántas veces fue. No te enredes con eso. San Pablo nos está diciendo, muchas veces nuestra inteligencia, muchas veces nuestros razonamientos, el tener que dar tantas explicaciones, eso oscurece la mente, y eso lo que hace es volvernos insensatos a los ojos de Dios y complicarnos más la vida. Pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por hombres mortales. ¿Sí ven? O sea, eso lo lleva a uno a tantos cambios, eso lo lleva a uno a buscar ídolos. Y con Dios no se buscan ídolos, con Dios se busca es una experiencia de salvación. Eso es lo que tenemos que buscar en Dios. Dios es una experiencia de salvación. No busquemos un ídolo ahí. O sea, es que cuando yo hablo en este término de ídolos, es porque tratamos de buscar ese ídolo con figuras, ese ídolo como que se manifiesta con poderes, con obras. No, Dios es Dios. Y cuando pienses en Dios, piensa en la experiencia más bonita. Por eso venimos en esta historia de salvación. La mayor manifestación de Dios es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ya? Listo. Ese no es el ídolo que tienes que buscar o adorar. Ese es el Dios que tienes que seguir. La diferencia entre un ídolo y un Dios es que un ídolo se muestra signos de esos poderosos y se vuelven casi humanos. Por eso no es un ídolo, es Dios. Es ese ser que está en tu corazón, ese ser que está en tu mente, es ese ser que ha caminado contigo. Y no te enredes con eso. Porque entonces termina diciendo la carta, porque entonces adoraron más a las criaturas en vez de al Creador. A veces cuando buscamos ídolos o seguimos ídolos, entonces terminando adorando criaturas. ¿Cuántos hemos perdido la fe por una criatura? Entonces perdemos la fe por una criatura, porque es que la criatura nos escandalizó, porque es que la criatura nos enseñó lo que no era, porque es que la criatura nos mostró algo que no debía. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás adorando? ¿Estás adorando a la criatura o estás adorando al Creador? No tienes por qué perder tu fe, perder tu espiritualidad por una criatura. Eso nos pasa cuando muchas veces ponemos toda la atención o ponemos todo el foco en eso, en una criatura. Y por eso termina la carta diciendo, pues cayeron en idolatría y en falsos dioses, dieron oculto a falsos dioses porque adoraron a la criatura en vez del Creador, el cual merece la alabanza por siempre. ¿Sí ven? No se puede adorar a una criatura. Por eso a veces buscando explicaciones o buscar precisamente como mostrar esa fuerza de Dios, entonces seguimos a estos seres o seguimos a estas personas que nos muestran a Dios, pero caemos en la idolatría. ¿Cuándo qué? Caemos en idolatría cuando adoramos más a esas personas. Y aquí viene un llamado de atención bien importante para todos.
No se les olvide, cualquier hombre que me muestre a Dios es muy importante, pero no es Dios. Y menos llegaré a ser mi ídolo. Le agradezco por enseñarme a Dios, le agradezco por haberme mostrado el camino para llegar a Dios, pero nunca voy a pretender adorarlo a Él. Y si algún día este que me enseñó la fe comete algo que no debe, yo lo suelto. Es que mi fe no está puesta en Él. Me llevó a la fe, pero mi fe no está puesta en Él. Entonces, pilas, que son 3 datos bien importantes. 1, no te avergüences de predicar el Evangelio. Y el Evangelio es tu propia vida de salvación. El Evangelio de Dios es Jesús. Jesús es el Evangelio del Padre, es el portavoz. Y ese portavoz, ese Evangelio está dentro de nosotros. Y cada uno tiene su propio Evangelio. O sea, el propio camino donde Dios se manifestó, donde Dios nos habló. Segundo, no nos enredemos con buscar estos signos. Simplemente meditemos en cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios ha puesto su mano salvadora en nosotros, y así podemos continuar. Y tercero, cualquiera que me enseñe a Dios se lo agradezco, pero no puedo adorar a una criatura más que al Creador. Tengo mis ojos puestos en el Señor. Así muchísimas personas me lo hayan enseñado, se los agradezco en el alma, muy bonito, pero definitivamente me llevaron a Dios, y que Él es el grande y es el que yo tengo que adorar. ¿Ok? Ahora vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Bueno, a mí siempre estos evangelios me llaman mucho la atención, realmente me gustan, porque sí, es verdad, hay mucho fariseísmo, siempre mirando el exterior. Nosotros siempre estamos mirando el exterior de los demás. Y nosotros siempre estamos juzgando el exterior de los demás. 2 cosas: juzgamos y miramos el exterior de los demás. Y 2, tratamos de que nuestro exterior esté limpio. Pero Jesús dice: ¿y qué tal el interior? ¿Cómo está? ¿No está lleno de robos, de maldad? A veces nos preocupamos todo por vernos tan limpios y tan puros y tan blancos, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Acaso tiene sentido que nos vean orando, que nos vean en misa, que nos vean ayudando? Pero ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra vida interior? Este evangelio de hoy es esa muestra, es ese señalamiento donde Jesús dice: ¿por qué esperan que yo cumpla preceptos? ¿Por qué espera que yo cumpla reglas? Porque siempre están pendientes de las reglas y los preceptos. Eso es como, hay gente como que mantiene pendiente de lo que uno dice, lo que uno hace, para caerle encima. ¿Por qué eso? ¿Por qué mejor no se preocupan por su vida interior? O sea, por salir adelante, por luchar, por ser mejores. Yo por eso, y yo creo que me vuelvo cansón, pero pues soy bien amigo de los santos por eso. Porque los santos nunca se fijaron en los demás. Sí, les ayudaron, los corrigieron, pero no era el punto de referencia para caerles encima siempre. El punto de referencia de un santo era la vida interior, ellos mismos, lo que estaba pasando en su mundo interior, lo que estaba pasando con ellos mismos, lo que estaba pasando en su mente y en su corazón. Entonces, este fariseísmo y que todavía sigue presente en nosotros nos va a acabar, va a acabar mucho con nosotros, porque seguimos teniendo este tipo de fariseísmo. O sea, estas personas que estamos tan pendientes de lo exterior, estamos tan pendientes de la vida de los demás, y de eso tenemos montones de personas. Pero ¿quién realmente se está ocupando por limpiar su interior? ¿Quién realmente se está ocupando por purificar su interior, por verse mejor, por sentirse mejor? Yo creo que es una posición que tenemos que empezar a trabajar, y es bien importante empezar a trabajar sobre nuestro mundo interior. Siempre lo ha recalcado Jesús, siempre lo ha dicho, pero a veces nosotros como que no, o sea, todavía no entramos en esta onda. Ahora, ¿qué relación tiene la primera lectura con el Evangelio? Simple.
¿Cómo no avergonzarnos del Evangelio o cómo descubrir el Evangelio en nosotros cuando empezamos a trabajar nuestra vida interior? Solo quien trabaja su mundo interior logra descubrir ese Evangelio vivo que yace en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un Jesús sufriendo, hay un Jesús sanando, hay un Jesús crucificado que también quiere resucitar. La manera de descubrirlo es entrar a purificar nuestro mundo interior, es entrar a revisar todo lo que está pasando dentro de nosotros mismos, nuestra recta intención, nuestras convicciones, por qué hacemos las cosas. Pidámosle pues al Señor en este día que nos ayude. Como el fariseo, invitémoslo también a nuestra casa, pero no lo invitemos a mirar qué hace y cómo hace, sino que invitémosle para que Él nos ayude a descubrir ese evangelio que cada uno de nosotros tiene vivo en su corazón. Invitémoslo para que se quede en nuestros hogares, pero no para vanagloriarnos porque Él está con nosotros, ni para tenerlo, ni para que nos muestre poderes y signos, sino para reconocerlo como eso, como Dios, como un Dios que camina con su pueblo, para adorarlo solo a Él, agradeciendo a todas las personas que me llevaron a Dios, pero sin volverlos ídolos ni adorar a esas criaturas, sino reconociendo solo en el Creador esa imagen presencia, esa imagen viva y real que hay en nuestros corazones. Terminemos entonces diciendo en esta oración: ayúdanos, Señor, a dar limosna. Ayúdanos, Señor. ¿Qué significa dar limosna a lo que tienen? Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestro corazón todos los gestos más bonitos para darlo a los demás, a renunciar de cosas que no debemos hacer ni tener y a empezar a compartir lo que sí debemos dar con todo el cariño y con todo el amor, tratando de que quedemos limpios en nuestro interior. Cuando tenemos un interior limpio, podemos reflejar el rostro de Dios. Los demás pueden ver al Creador más que a la criatura, y así podemos descubrir ese evangelio vivo que está presente en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.